hombre que colaboró en la creación de la enciclopedia, obra que constituía el esfuerzo de los grandes pensadores de la Ilustración para conservar el legado cultural de las generaciones anteriores, y que paradójicamente incitaba a los niños a aprender más por su contacto con la naturaleza que por lo que encontraban en los libros. Su nombre, Juan Jacobo Rousseau, quien tenía la plena seguridad de que la nueva sociedad habría de surgir cuando el pacto social se fundase en los sentimientos más que en la razón. Juan Jacobo Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 en el seno de una familia calvinista. Su madre murió al dar a luz y su padre tuvo que huir a raíz de un lance de honor, quedando Juan Jacobo a cargo de un tío. A los 16 años huyó de su casa y después de muchas dificultades llegó a Francia, en donde le dio alojamiento la baronesa de Warrens, en cuya biblioteca leyó a varios de los grandes autores de la época sobre diversos temas como física, química, astronomía, derecho y filosofía, entre otras. Durante varios años se vio obligado a enseñar música, copiar partituras y componer óperas para corresponder a la protección que le proporcionaban algunas personas para sobrevivir. A partir de 1738, después de un corto viaje a Ginebra, trabajó en Lyon como preceptor y en París fue secretario del embajador de Francia en Venecia. La vida de Rousseau como el pensador que hoy conocemos surgió a raíz de un ensayo con el que ganó un concurso convocado por la Academia de Dijon en 1749, al que tituló Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Pronto la situación de Rousseau cambió, ya que en 1750 apareció su libro Discurso sobre las ciencias y las artes, el cual tuvo una resonancia extraordinaria por el ataque que sostenía contra la perfectibilidad humana. Fue a partir de esta publicación que Rousseau se convirtió en una celebridad. En 1759, Juan Jacobo Rousseau se instaló en Montmorency, donde permaneció 4 años que fueron los más fecundos e interesantes de su vida, pues allí escribió algunas de sus obras más famosas, que constituyen un ciclo completo y un robusto cuerpo que contiene todas las actividades de la vida individual y social del hombre. Dentro de este ciclo se encuentra Emilio o de la Educación, tratado de educación que estudia y conduce al niño hasta el momento en que se convierte en hombre y puede obrar por cuenta propia. Es una obra en donde el problema de la educación está resueltamente planteado en los términos más generales y constantes, que busca una solución universal que pueda tener un valor definitivo. Rousseau procura fijar en esta obra los fines de la educación tomando en cuenta que todos los seres humanos tienen un punto común, universal y de carácter biológico. Otra de las obras importantes de Rousseau, escrita en 1761, es La Nueva Eloísa, la cual trata de la familia y la regeneración de la vida social mediante el ideal de practicar una vida rústica, sencilla y dotada de la mayor pureza posible. Cierra este ciclo el contrato social, cuya finalidad es reconstruir la nación apoyándose en el principio de la soberanía del pueblo, en oposición al tradicional concepto de la absoluta soberanía de los reyes. El contrato social y Emilio o de la Educación fueron condenadas por el Parlamento de París, por lo que Rousseau huyó a Suiza, en donde no encontró el refugio esperado, ya que los ginebrinos dictaron orden de aprehensión contra él. Rousseau anduvo errante por varios países europeos y se dedicó a escribir sus Confesiones. Pronto regresó a Francia, en donde vivió en la pobreza. Murió en 1778 y fue entonces que sus ideas, especialmente aquellas que fueron condenadas, fructificaron en muchos lugares del mundo. Jean-Jacques Rousseau, el cual fue un filósofo y pensador del siglo XVII, el siglo de las luces y la razón. Sus ideas inspirarán luego la Revolución Francesa y los principales estados modernos. Recordemos el lema de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. En este video abordaremos 3 de sus principales concepciones: política, educativa y religiosa. En términos políticos, Rousseau es un contractualista,
Lo vemos evidentemente en su libro El contrato social, el cual lo equipara a Hobbes y Locke, pero con principales diferencias. A diferencia de Hobbes, él va a considerar que el hombre es intrínsecamente bueno, no malvado en el estado de naturaleza, y que es la sociedad la que produce vicios y corrupción. ¿Cómo la produce? Pues a través de la propiedad privada. En esto también se diferenciará de Locke, evidentemente. Locke tiene una concepción, digamos, ingenua de la propiedad privada. Él considera que, por ejemplo, si un árbol de manzanas produce suficientes manzanas, una persona puede ir y tomar una, o varias si quiere, y venderlas, pues ahora son suyas, producto de su esfuerzo y de su trabajo, siempre y cuando no deje el árbol vacío para que el resto de la comunidad pueda proveerse de él. Lógicamente esto para Rousseau es completamente falso. El hombre en un estado inicial vive en armonía con la naturaleza y los otros hombres en paz. Es el mito del buen salvaje. Pero, luego a través de la división del trabajo y la propiedad privada, unos hombres explotan a los otros y unos se vuelven ricos y poderosos y los otros pobres y débiles. El hombre nace libre en todas partes y es encadenado, dice Rousseau. Él postulará la sociabilización, es decir, que todo lo que el hombre llega a ser es producto de lo que la sociedad ha hecho de él. Por lo cual la sociedad también puede generar el renacer del sentimiento de la voluntad general. La voluntad general es ese sentimiento que nos obliga y demandamos de las otras personas, es decir, la reciprocidad. No es la suma de voluntades particulares, egoístas y mezquinas, sino que es básicamente el resto de lo que queda al anular estas voluntades egoístas. Desde un punto de vista de la justicia, él dice que estas decisiones respecto de la voluntad general se inspiran en el velo de la ignorancia. Es decir, si pudiéramos ponernos todos en un mismo lugar y ignorar completamente nuestra raza, nuestro sexo, nuestra posición social, nuestra edad, entonces, no sabiendo qué le ha tocado en suerte a cada uno, básicamente tomaríamos decisiones en pos del bien común. Lógicamente esto es un experimento mental para llegar a comprenderlo mejor. Por lo tanto, para Rousseau el gobierno es un mero instrumento que es custodio de la ley para que se cumpla en pos del beneficio de todos. Desde el punto de vista educativo, lo que Rousseau plantea lo expresa a través de su libro El Emilio, el cual es una de las primeras utopías educativas. Lo que él sostiene es que ese sentimiento de amor hacia los demás y la libertad puede cuidarse en el niño para que éste al crecer pueda ser un ciudadano perfecto o ideal, respetuoso de las libertades y los derechos de los demás. Desde el punto de vista religioso, Rousseau, al igual que sus contemporáneos, se oponía a la jerarquía eclesiástica y al poder de la Iglesia Católica, pero sí sentía una adherencia emocional hacia a un sentimiento luminoso, religioso. Por lo tanto, él postula en el contrato social que no se opondría a una institución religiosa civil que sea el depositaria de los códigos morales dentro de una sociedad. Hasta aquí este repaso de Rousseau, y recuerda que si te has interesado, te ha servido para repasar lo que he planteado, abajo en la descripción del video está todo lo dicho por escrito,